Sin embargo, hasta que todas las instituciones no acojan el APA 7, sigue siendo vigente el APA 6. Las ventajas del APA 6, ¿cuáles son? Que una vez aprendiendo los trucos básicos de este formato, lo que nos lleva es de que podemos aprender rápidamente el Harvard y el Chicago, que son los tres formatos de citado más famosos en el mundo y de los cuales les van a pedir las publicaciones. Bueno, pues, siguiendo con esto, tenemos, hay un escenario, a ver, dejen quitar, a ver, ahí está. Tenemos un escenario de que toda la humanidad, desde el comienzo de sus existires, hay estudios desde el Paleolítico, desde el Neolítico, desde la época, de la época histórica, siempre refiere que existe una constante. Hay una constante en la humanidad. Más allá de si somos hombres, mujeres, etcétera, hay una constante. Y la constante es que somos seres gregarios, pero también una especie curiosa, una especie que todo el tiempo se plantea preguntas y que no podemos, y que todo el desarrollo de la humanidad se ha versado sobre la base de preguntas. Algo les motivó a ustedes a estar el día de hoy aquí. Y la pregunta que ustedes seguramente tenían en la cabeza es: ¿qué se va a hablar? ¿De qué me va a beneficiar? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Qué puedo hacer para corregir mi situación? Bueno, recordemos que a partir de las preguntas se hace, por ejemplo, la imagen que tenemos a la derecha, a la izquierda, viéndola de frente, nos recuerda una imagen de la Capilla Sixtina, que es el grupo de peripatéticos de Platón, de la Academia de Platón, en donde podemos ver a Aristóteles, a Platón en el centro de la imagen, pero también podemos ver a otros grandes investigadores de la época. Ahí está Homero, ahí se encuentra también Teófilo, está Hipatia, está Alexandre Magno. Hay varios investigadores en esa sola pintura, pero tienen algo en común todos ellos. Todos están reflexionando en el más mínimo detalle de cada una de las imágenes. Estamos observando que todos ellos están reflexionando. Y están reflexionando sobre la base de una pregunta, una pesquisa, una argumentación pendiente. Y esas pesquisas pasaron a formar parte de los grandes libros de la Biblioteca de Alejandría, que después se destruye por un grupo de fanáticos religiosos, y cuya herencia solamente se logra rescatar algunos, y cuya herencia la tienen los árabes. Pero el fondo de todo esto, lo que nos convoca a todo esto es que para construir esta serie de libros, esta serie de reuniones entre los peripatéticos, y que se llaman así porque se dedicaban a estar debatiendo conforme caminaban y paseaban, requerimos forzosamente un esquema para poder reportar los hallazgos. Y esos hallazgos tendrán que estar reportados o tendrán que tener una base metodológica de cómo escribirlos. Eso es lo que nos invita el día de hoy. ¿Cuáles son esas bases metodológicas básicas que necesitamos para escribir un documento? Bueno, déjenme, voy a cerrar aquí, ya está lloviendo. Bueno, aquí en este esquema, en esto, vamos a primero reflexionar qué es un ensayo. Por lo general, un ensayo lo asemejamos a un documento libre que tiene la oportunidad de redactarse, en donde se manifiesta una serie de opiniones, una serie de reflexiones personales, y ocasionalmente, y bueno, ahí hay varios tipos de ensayos, ¿no? Pero hay un ensayo en particular, que es el ensayo científico, y que es el que les estamos pidiendo nosotros a todos, en donde no basta que solamente se esté reportando qué es lo que uno sabe, cómo lo sabe, cuál es mi opinión, sino cuál es el sustento teórico y argumentativo que usted tiene para poder sostener la información que usted está dando. El éxito de un ensayo, el éxito de un trabajo científico es cuál es la masa,
cuál es la argumentación, cuál es la teoría que le da un sostén a todas las reflexiones que se están planteando. Pero no nada más es eso, sino que también es cómo es que usted lo muestra. Y ahí el detalle de un ensayo. Por eso podemos hablar de ensayos de divulgación, que son los que están pensados para de ahí viene la palabra divulgación, para el vulgo. Recordemos que la educación no está alejada de los designios del poder. Recordemos que los grupos científicos tampoco están alejados de grupos de poder. Entonces, como están en una esfera supuestamente superior al proceso el común proceso de la sociedad, lo que se busca es bajar el conocimiento al vulgo, al pueblo, a través de los discursos de divulgación. Otro tipo de ensayos pues, son los literarios, donde vamos a resaltar las obras shakespearianas, donde vamos a hablar de la metáfora, donde vamos a hablar de la rima, del verso. Y finalmente hay varios tipos de ensayo, pero lo que nos interesa son los ensayos científicos, los que vamos a publicar. Esos, a pesar de que todos los ensayos tienen una estructura general, los ensayos científicos tienen un esquema que pareciera ser como una receta de cocina, pero hay que tener sumo cuidado de cómo es que se plantea, porque un error, un detalle que no esté bien planteado en esta estructura nos puede alterar todo el resultado. Generalmente, en un ensayo científico, si es muy largo, sobre todo si estamos hablando de un libro, si estamos hablando de una tesis, acuérdense los que están haciendo su tesis de maestría, la tesis de maestría generalmente se asocia con el primer capítulo de una tesis doctoral y la tesis doctoral generalmente se asocia con un libro que se publica. Entonces, cuando estamos hablando de documentos bastante largos, bastante nutridos argumentativamente, pues lleva un índice. Pero ese índice lo hacemos desde el principio cuando vamos a sentarnos realmente, antes de escribir una sola palabra, nos tenemos que sentar y primero plantearnos la pregunta de investigación. O plantearnos primero esa pesquisa. Por eso, todo ensayo nace de una pregunta. Eso es lo fundamental. Y a partir de esa pregunta que se plantea, nosotros nos aventamos o nos aventuramos a hacer una suerte de reflexión en los índices. Y los índices nos van a marcar las estructuras. La estructura y los apartados que vamos a hacer para qué secciones va a llevar nuestro documento sin importar la extensión física que vaya a tener. Esos apartados, esa estructura, ese esqueletito, literalmente se puede ver de esta manera. De hecho, lo que se sugiere es que antes que alguien se sienta a escribir, se tiene que poner a pensar, reflexionar cuál es la pregunta que desea atender e inmediatamente después tomar un lápiz y papel y empezar a escribir las posibilidades de respuesta estructural de su documento. Y nos empiezan a quedar borradores que solamente caben en la cabeza de la persona que los está haciendo. Si me ven, este es el índice de un capítulo de un libro que yo hice. Solamente tiene coherencia argumentativa en la cabeza de quien lo hace. Ese es el truco de esto. Entonces, ustedes pueden hacer sus diagramas, pueden escribir, este es otro, de otro capítulo, y aunque nos queden todos revueltos y en hojas recicladas, uno hace esos índices. Uno hace eso para saber cuál es la ruta que va a seguir. Una vez que ya tenemos ese índice, ahora sí, le podemos poner detalles como es el epígrafe. El epígrafe es una cita textual corta que nos recuerda o que trata de resumir la esencia de una conferencia o de un artículo o de un libro en una sola frase. Un epígrafe puede ser, por ejemplo, parafraseando a Einstein, Dios en ocasiones sí juega los dados. Y entonces supondremos que quien lee el epígrafe
inmediatamente se dará la idea de que el documento va a hablar del azar, de la bifurcación y del cambio. ¿Por qué? Porque el epígrafe está aludiendo a la suerte. Si ponemos un epígrafe religioso, como puede ser, no sé, Dios provee, en la montaña Dios provee, pues entonces estamos pensando que el contenido no solamente va a tener un sesgo religioso, sino que también va a hablar sobre algunos dones, algunos beneficios que se pueden generar en cualquier tema. Ese es el epígrafe. Físicamente el epígrafe es un grado o 2 grados más pequeño, de tamaño de letra más pequeño que el resto del texto y va recargado a la izquierda, a la derecha, perdón. Bueno, inmediatamente después del epígrafe viene la introducción. De esto puede aplicarse para una tesis. Y la introducción, el detalle de la introducción, hay dos detalles fundamentales. Más bien hay varios, pero los detalles fundamentales en una introducción es que la introducción se va a caracterizar por plantear el objetivo de la investigación. El objetivo se sugiere que vaya en cursivas para que simplemente el lector, abuelo de pájaro, o sea, hojeando las páginas, identifique el objetivo. Otro de los detalles de la introducción es que nunca lleva citas textuales, porque no se trata de que generemos una argumentación de la argumentación de la argumentación, sino que es una argumentación invitatoria a que uno lea el documento. Y un tercer elemento de la introducción es que lleva un resumen, sobre todo si es un libro o es una tesis, lleva un resumen de cada uno de los capítulos que va a incluir el documento. El desarrollo. Una vez que se concluye, se presentaron el objetivo, los resúmenes, etcétera, pasamos a la fase del desarrollo y el desarrollo se caracteriza porque ahí es donde tenemos que tener apartados y subapartados. Podemos tener del apartado 1.0 hasta el apartado 1.000.0. Así veremos de qué tamaño ha de ser el documento. Y cada apartado tiene sus respectivos subapartados. Y por lo tanto podemos tener el 1.1 hasta el 1.2 millones. El detalle de los apartados y los subapartados es el siguiente, que el subapartado tiene que dar las herramientas teórico o metodológicas, las discusiones argumentativas, para resolver la promesa que se planteó en el apartado o en el título del apartado. Si yo en mi apartado estoy poniendo análisis del caos, el lector no está esperando más que yo defina caos, quiénes son las posturas de los teóricos del caos, en qué concepciones tengo el caos, etcétera. Y no se está esperando que yo le termine hablando de a Chuchita la bolsearon con el libro de Mafalda y mira que el perrito la orinó y que no sé qué. O sea, eso no sirve. Porque entonces, ¿dónde está el caos? ¿Dónde están las categorías que estoy trabajando? ¿Dónde están los conceptos que yo estoy llevando a cabo? Por lo tanto, los subapartados tienen la función de que tienen que sumar fuerzas para responder al título general que se plantea por cada uno de los apartados. Y lo mismo ocurre con el título del desarrollo. No se vale que yo esté poniendo capítulo 1, marco teórico, y les estoy hablando de cómo carambas implementé yo un proyecto de investigación. O les estoy hablando de la metodología y les estoy definiendo conceptos teóricos. El pensamiento complejo es esto, se caracteriza por los siete principios y hasta el octavo. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con la metodología? E inversamente, marco teórico, voy a desarrollar con grupos focales. No, o sea, hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes en esto. Una vez que hemos resuelto la parte del desarrollo con los apartados, se han cumplido las promesas, porque aquí hay un fundamento. Las promesas que se planteen en el objetivo son compromisos de todo el texto. Y así nos llevemos 1000 páginas, se tienen que cumplir. No se vale abandonar una tesis, abandonar un documento que tiene un objetivo inconcluso.
y las categorías que se mencionan en el objetivo tienen que estar desarrolladas plenamente en los apartados y subapartados de los capítulos teóricos. A lo mismo que los metodológicos, o sea, no se vale revolver, es lo que quiero que ustedes perciban y vean, mis estimados amigos. Concluida esta estructura del desarrollo, pasamos a las conclusiones, que alude al cumplimiento total y general tanto de objetivos, la demostración de la hipótesis, pero sobre todo el cumplimiento y demostración de cómo es que se atendió los objetivos específicos de la tesis. Y obviamente la bibliografía. Esa es la estructura general de un libro, de un artículo, de una tesis. Evidentemente el epígrafe puede ser opcional, lo demás no. Bueno, en un artículo el índice puede ser opcional. En un capítulo del libro el índice puede ser opcional. El epígrafe puede ser opcional, pero lo demás no. Y a partir de esta estructura, nosotros nos vamos a centrar en este momento en la cuestión de el desarrollo y la bibliografía. Antes de cerrar esta parte, quiero enfatizar dos detalles. No se permiten paráfrasis ni citas textuales en la introducción y también se sugiere que no estén en las conclusiones, puesto que son dos espacios que ustedes tienen que demostrar que se reflexionó adecuadamente y de hecho, aunque no lo crean, irónicamente, lo último que se escribe siempre es la introducción de un texto. Aunque tengamos planteado el objetivo en nuestras hojas de papel desde hace meses, años, semanas, no importa el tiempo. Esa es la estructura. Y todo parte de una pregunta. Todo parte de una pregunta que puede ser resultado de la serendipia, que puede ser resultado de una lectura, de una nota de periódico por internet, que puede ser resultado de una conversación, de que paramos la oreja y por ahí escuchamos un chisme. Cualquier campo es potencialmente oportuno cuando se trata de hacer investigación. Y el investigador, voy a hablar de investigador, pero estoy incluyendo a las mujeres, investigadora o investigador. El investigador en general tiene una cualidad, no tiene horario de atención. Puede despertarse, como a varios de los tesistas, de los egresados que estoy aquí saludando, a su servidor, le pasaba constantemente, 2, 3 de la mañana con una idea y va para la tesis. Y a escribir a las 2 de la mañana para descansar a las 9 de la noche de ese día. Pero también pueden ser casos de que pasan 2, 3 días y no te sale ni una sola idea. Y entonces hay que regresarse a los libros, hay que regresarse a las fuentes y hay que preguntarse constantemente, que ese es el punto donde René Descartes no se lo pregunta, donde René Descartes se cuestiona de todo, menos se cuestiona de si su pregunta es la correcta. Entonces, cuando estamos haciendo un artículo, un capítulo de libro, una tesis, todo el tiempo hay que estarnos cuestionando, ¿voy por el camino correcto? ¿Voy por el sendero adecuado? ¿Mi metodología es oportuna? ¿Mi marco teórico es oportuno? ¿Qué le está faltando? ¿Necesito asesoría? ¿Necesito consultar con alguien? ¿Lo tengo que revisar aquí? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el problema de dejar congelar o dejar de escribir es que las ideas también van caducando. Ese es el problema. ¿No les ha pasado de que están escribiendo, están enfocados, escriben, en una hora se pueden escribir hasta 12 páginas y hay otros días donde nada más escriben una, pero lo dejan descansar una semana y de repente hay que volver a leer todo porque ya no te acuerdas ni de lo que era? O ya no recuerdas con qué coherencia argumentativa tenía que ir. Por lo tanto, la recomendación por experiencia que yo les puedo hacer son tres cosas. Primera, nunca dejar de escribir. No, serían 4 más bien. Primera, nunca dejar de escribir. A menos de que de plano ya no sepan ni qué escribir. Porque también uno puede estar escribiendo tonterías que uno se da cuenta y dice, ¿de cuál fumé? Así nos pasa a todos. Nunca dejar de escribir. Segunda, nunca dejar de leer. Todo el tiempo en lo que estamos haciendo un artículo, un capítulo de libro, una tesis, un libro, hay que estar leyendo. Tercera, cuando nos embotemos, en México decimos empachar, que significa que uno come muchísimo y la comida ya, lo que coma ya no le sabe. Come un helado y le sabe igual. Toma una soda, le sabe igual. Come una carne y le sabe igual.
Cuando nos hemos empachado teóricamente, hay que frenar tantito y hay que ponerse a leer otra cosa. Esa es la tercera. Cuarta, cómprense un cuaderno. Cómprense un cuaderno. Bueno, ahorita es difícil por el COVID, pero tomen unas hojas o agarren un cuaderno viejo y escriban sus ideas. Que en algún momento van a poder desempolvarlas. Solamente tengan cuidado y no escribir, querido diario, esta noche amanecí soñando con mi estrella de cine, porque puede ser que le caigan en manos del esposo y pues luego no se la acaban, o de la esposa. Entonces, cómprense un cuaderno, consíganse un cuaderno y ahí apunten sus ideas. Ese es el fundamento de esto. Los 4 consejos que yo les puedo dar sobre esto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el investigador está trabajando hasta durmiendo. Y el detalle de esto es de que no tenemos ficha de entrada ni de salida de a partir de las 4:30 voy a empezar a pensar hasta las 7 de la noche y a las 8 de la noche voy a empezar a escribir y voy a sacar tantas páginas promedio. Eso es un absurdo. No se puede. Por lo tanto, esas son las recomendaciones que yo les puedo dar. Siguiendo con este sendero, las partes del ensayo ya las estamos viendo. Y aquí lo que podemos ver son sus equivalentes en protocolos de investigación. El ensayo tiene que llevar siempre una autoría y una institución. Por favor, no entreguen trabajo sin nombre. No saben cuántos trabajos recibimos y luego es así, ¿este de quién es? Y luego, señorita Rascón, ¿no me ha revisado el fulano de tal docente un trabajo que se lo mandé hace más de un mes? O director académico, fulano de tal no me ha revisado, no me... Y la pregunta es, ¿tu texto tenía nombre? No. Pues como quieres, todos los descargamos y nada más los guardamos y no sabemos ni quién los manda. Y si no tiene el nombre, entonces es un documento que es potencialmente plagiable. Así de sencillo. Lo de azul ya sabemos que es son categorías opcionales y que se van como adecuando. Pero aquí voy al punto número 2. El desarrollo contextual puede ser un sinónimo también del estado de arte o también puede ser un sinónimo del preámbulo que nos dé la pauta para entrar al marco teórico. El estado de arte afinado con las categorías nos da un marco teórico. El desarrollo metodológico o el capítulo metodológico puede ya sea estar vinculado directamente al marco teórico y ser parte de ahí o puede ser parte del desarrollo argumentativo. Pero va a depender qué es lo que estemos escribiendo. Si estamos escribiendo una tesis, obviamente necesitamos un capítulo de marco metodológico. Pero si estamos escribiendo un capítulo de libro, un ensayo, la parte metodológica la podemos mezclar con el desarrollo argumentativo y los resultados. Forzosamente, 2 cosas. Un ensayo, llámese tesis, libro, capítulo de libro, y hasta ponencia, tiene que llevar autoría, institución y bibliografía. Documento que no tenga una bibliografía, quién sabe dónde lo sacaron y por lo tanto dudemos de su cientificidad y del grado académico que pueda tener. Ese es el punto. No podemos, luego hay quien se queja porque se le baja puntos de la nota, porque se les devuelve la tesis por no tener bibliografía. Pues te inventaste todos los datos, mano. ¿Por qué? Porque pues no mencionas una fuente. Por ahí van a decir, no, pues sí, pero Morán no cita a nadie. Claro que Morán no cita a nadie, ¿eh? Pero cuando uno hace minería de datos, nos damos cuenta que Morán retoma ideas de otros y a veces las pasa por propias. Hay varias ideas que están volando en el aire y que las tenemos y que se las adjudicamos a Morán cuando en realidad Morán las descubrió desde otro autor. Y ahorita más adelante, si tenemos tiempo, les voy a mostrar un ejemplo. El punto es que nosotros no somos Morán. El día que ustedes ya hayan publicado, sean reconocidos, las universidades les den postdoctorado honoris causa por todos lados, ya dense el lujo de no citar a nadie si quieren, porque ya serán vacas sagradas. Pero mientras estemos en el camino de la ruta a la formación del conocimiento, pues esto es una obligación de poner bibliografía y poner las citas. Las citas, me permiten, me voy a quitar el saco, hace mucho calor aquí.
Las citas en el APA 6 se caracterizan, y también en el formato en el formato de APA 6, en el Harvard, en el Chicago, que son otros que no los vamos a ver aquí, pero el que maneja APA 6 sabe manejarlos después porque son breves modificaciones y ahí está una nueva forma de citado. Se definen de dos categorías: citas cortas y citas largas. Esas son las bases. La cita corta, máximo 39 palabras. 40 palabras ya es una cita larga. Igual o mayor a 40 palabras, estamos hablando que es la cita corta. De hecho, aquí está, a ver, espérame, es igual, menos sí. Ok, sí. No, cita corta es menor. Aquí, perdón. Aquí hay un error tipográfico. El signo de este símbolo tiene que ir hacia menor que. ¿Ok? Ahí hay un error tipográfico, una disculpa. En cita corta tiene que ser menos de 40 palabras. Máximo 39 palabras es el tope de una cita corta. 40 palabras o más es cita larga. Y a partir de las citas largas tenemos la oportunidad de hacer algo que se llama cita in extenso. In extenso con X, in extenso, que nos alude a que son citas casi de una página entera. Imagínense una cita de casi una página entera. Estamos hablando de más de 150 palabras. El detalle o el punto aquí es de que la argumentación que tenemos que hacer es para justificar una cita in extenso tendrá que ser muy fuerte. Porque entonces, ¿de quién es la investigación? ¿Del autor que tú estás citando o tuya? Entonces, la cita in extenso son más o menos más de 150 palabras. Físicamente son más de una página o una página. Una cita de una página. Tremendo. Entonces, ahí lo tenemos. Este es el primer parámetro que vamos a tener que considerar. Cita corta, cita larga. ¿Cómo se distingue físicamente? Vamos a entrar ya de lleno. Tomando este pequeño texto que todos lo conocemos, El Espíritu del Valle, que ha provocado, que está en el método 1 y que ha provocado esas primeras 10 páginas, han provocado una cantidad de reflexiones y contrarreflexiones y que ha inspirado a muchos investigadores nada más leyendo esas 10 páginas para generar otras cosas. Vamos a tomarlo como base para un ejercicio de citado. No se preocupen, no les voy a poner a hacer el ejercicio, ya lo hice yo. Pero quien pueda leerlo con todo gusto, estas son las 10 primeras páginas que a mí me fascinan del libro del método 1. Suponiendo, ahí está una fracción del texto, de hecho es esta parte, es esta primera parte la que les estoy recuperando, aquí está, y aquí está ya agrandada. Esa es la argumentación que vamos a citar nosotros. La tomé al azar, nada en particular. Algunos dirán, ya sé por qué, porque dice estructura, dice saber, dice poder. No, nada que ver. La tomé, quizás hasta mi inconsciente me traiciona aquí, pero nada que ver. La tomé al azar. Vamos a citar una fracción de este preámbulo y vamos a trabajar con esto para hacer citas cortas y citas largas y verlas cómo físicamente se diferencian una de otra. Aquí está. Si nosotros quisiéramos citar la parte de la amplitud, a ver, déjenme ubicarlo, aquí está. Dice, pero la amplitud enciclopédica y la radicalidad, que es el último párrafo que está en blanco, del lado izquierdo, lo vamos a citar. Esta es una cita corta. Son menos de 40 palabras. Significa que yo tengo que hacer mi argumentación de tal manera que, sin perder el hilo de lo que yo quiero defender y de lo que yo estoy exponiendo, tengo que argumentar, me permito recuperar o me permito citar. Aquí hay que enfatizar que ya vas a dejar de hablar tú y va a hablar el autor. Y entonces lo que ocurre es, pones el autor, pones el año del autor, coma, cito, lo está en rojo, 2 puntos, abrimos comillas y tienen que ser menos de 39 palabras. Cerramos comillas, la letra P
el número de la página y el punto. Cuando son documentos online que no tienen las páginas y que ya cada vez son menos frecuentes, esta parte se omite. Pero para evitar que se confunda con plagio, por eso se tiene que decir que recupero, cito, extrapolo, etcétera, ¿no? O sea, el caso es de que se manifieste que estás dejando de hablar tú y va a comenzar a hablar el autor. Y que quede muy claro en qué momento el autor dejó de hablar. Y aquí van a decir, pues entonces está fácil hacer los marcos teóricos. Sí, son fáciles cuando uno le toma la medida. Pero es después de que terminó de hablar el autor, se supondría que tú tienes que hacer una reflexión sobre cómo es que esa cita se vincula con tu argumento y va a favor o en contra de tu propia postura. Esa es la parte que muchas veces fallan en las cuestiones de la presentación de marcos teóricos, porque solamente ponen, Morán dijo, ¿y en qué parte lo dijo? No, es que lo dijo por ahí. No. Si usted no me dice en dónde lo dijo y me pone la cita, usted me está inventando la información. Y como dijo René Descartes en el discurso del método, no crean lo que dicen que yo dije, a menos que yo lo haya dicho. Los autores, y esto lo saben los de la materia 3 o los que ya pasaron materia 3 del doctorado, los autores hablan por sí solos. Y no se vale tampoco una cita, otra cita, otra cita, otra cita. Ahí está mi marco teórico. ¿Y qué reflexión ofreces? No, pues es que ya recuperé todas las citas. ¿Y qué? ¿Qué con eso? Eso es un compendio de citas. Y un compendio de citas es análogo a decir que un cúmulo de tabiques no es una casa. Ahí está el punto. Entonces, una vez que nosotros presentamos una cita, hay que meter una reflexión personal de cómo es que se vincula esa cita con el desarrollo de mi investigación. Otra forma de presentar la misma cita corta. Esta es la misma esta que está del lado izquierdo, es la misma que estábamos viendo hace un momento, donde está el apellido del autor, el año de la obra que tiene que coincidir con la bibliografía, las comillas y la página. Pero otra manera es, me permito citar, aquí dice ahora, me permito recuperar. En el lado izquierdo dice, me permito recuperar. En el otro lado, me permito citar. Ustedes se pueden inventar sus frases, pero el detalle es de que se vea en qué momento ustedes están dejando de hablar. La parte que está arriba que dice, considerando la expresa necesidad de las ciencias naturales de vincularse con las ciencias sociales, específicamente antropología social, me permito citar. Ay, sí, eso es algo que quería que quedara claro, que eso yo me lo inventé y eso yo lo puse. Y esa es mi postura. Y entonces a partir de ahí retomo de Morán y digo, él dice que la amplitud enciclopédica y la radicalidad abismal de estos problemas inhiben y desaniman, y así la misma conciencia de su importancia contribuye a apartarnos de ellos. E inmediatamente después, punto y seguido o punto y aparte puede ser. Por lo tanto, la cita anterior trata de reflejar que las ciencias naturales siempre han visto menos a las ciencias sociales por el carácter simplificador y del paradigma propio de disyunción que tenemos y con el cual nos educan en todos los niveles escolares. Ahí está. Díganme si la argumentación no fue correcta. Díganme si hay algún error en ese contenido. No lo hay. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando de los autores, estoy haciendo la reflexión y aparte estoy hablando de algo que todo el tiempo lo estamos recalcando. El paradigma simplificador se dedica a decir qué áreas son más oportunas para la ciencia y qué otras no. Y que las ciencias sociales son una bola de flojos greñudos, fumadores de marihuana, que andan tirados en los pastos o que andan tirando la flojera y que no tuvieron nada mejor que hacer que escaparse de los estudios científicos de la ingeniería para meterse a estudiar sociales. Que eso es lo que, ese fue, digamos, parte de la argumentación que tuve en una conferencia que di hace unas horas. Y de los que me acompañaron y que están aquí también, les consta. Bueno, entonces aquí, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Así se presentan las citas cortas. Tan sencillo. Y cuando pasa un documento a un detector de plagio, esto sale por plagio. Pero cuando uno revisa concretamente dónde está la máquina, porque la máquina va por indicadores, dónde la máquina está señalando, mira, son citas.
Y entonces empezamos a descartar elementos de plagio. Eso es algo que tan sencillo, y vieran cuánto trabajo todo el tiempo se está batallando con esto. Bueno, vamos a pasar ahora a las citas largas. La cita larga. El argumento que está al lado izquierdo es la copia del texto original de Morán. Recuérdense que vamos a trabajar con un texto original. Y físicamente la cita larga se ve así. Observen que es la misma argumentación que acabo de leer, considerando que expresa una naturaleza, etc. Esta es la cita, mayor de 40 palabras. Físicamente, observen que tiene una sangría que se extiende en toda la cita y provoca que se hunda. Observen que no lleva comillas. Observen que no lleva cursivas. La diferencia con la cita corta, y me regreso, es que la cita corta está entrelazada con el texto y no se distingue a simple vista de un texto, y la cita larga, hojeando el texto, se ve donde salta a simple vista. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener esta estructura. Porque una vez concluida la cita corta, el texto tendría que volver a continuar en el tabulador original de la palabra considerando. O sea, se tendría que volver a repetir el mismo esquema. Y cada vez que tengamos una cita larga, la tenemos que hundir, sea la extensión que ésta sea. Si es una cita en extenso, pues imagínense ahora cuántas veces va a estar el tabulador metido, ¿no? Una página entera. Pero a ver, ¿cómo justificas argumentativamente que tuviste que poner una cita en extenso? Por eso son altamente raras. Porque quien pone una cita en extenso es casi no tiene que argumentar, a menos que sea un punto de debate contra esos autores concretamente. Donde ustedes encuentran una falencia, un detalle, un error, hay que poner la cita larga en extenso para que no quede la menor duda del contexto en que lo está diciendo el autor que vamos a criticar. De esa manera no hay la menor duda. Porque si ya se dieron cuenta, ustedes o cualquier persona puede hacer un juego de edición de citas y meter palabras que no van en la cita y provocar que los autores digan lo que ustedes quieren que diga. Porque si yo me dedico a esta misma cita y le empiezo a poner 3 puntos suspensivos, yo puedo recortar palabras y decir, pero 3 puntos, abismal 3 puntos, y así 3 puntos, se importa su apartarnos. Lo dijo Morán. Sí, lo dijo Morán, pero está todo descontextualizado. Y está descontextualizado porque lo descontextualizaste. Por esa razón, cada vez que ustedes necesiten romper una cita textual, armen una nueva. No se vale estar metiendo 3 puntos a cada rato adentro de las citas, porque podemos obligar a los autores a decir algo que no lo dicen. Ahorita pasamos a las preguntas, no se preocupen. Físicamente, así se ve el esquema. Si estuviéramos escribiendo en una hoja Word, así se tendría que ver físicamente la cita larga que estábamos hablando anteriormente. O sea, claro, imagínenselo esto en formato Word, en Arial Times Roman y Vista Zoom 100. O sea, físicamente así tendría que ser. Donde hojeando solamente el texto, podemos ver a simple leguas cuáles son las citas cortas, más bien cuáles son las citas largas, y las citas cortas hay que leerlas, porque si no, no las puedes identificar a simple vista. El APA 6, a diferencia del Harvard y del Chicago, no permite cursivas y no permite negritas de citas, pero ustedes sí pueden usarlas en sus propios argumentos. Bueno, aquí ahora el coco de todos, la paráfrasis. Es que lo dijo Morán, ¿lo dijo o lo estás parafraseando? Acuérdense que la paráfrasis es la transformación de la argumentación original de un autor, pero dándole la oportunidad al autor de perdonarlo si es que estamos cometiendo un atropello con la afirmación o una descontextualización con la información que él ha generado. Yo les decía hace un momento, más bien, pensemos una paráfrasis. La frase original de Einstein es, Dios nunca juega los dados.
Esa es una frase muy, muy conocida de Einstein. Dios nunca juega los dados. Parafraseando esa misma frase, yo diría, en ocasiones Dios sí juega los dados. Si Einstein no estuviera de acuerdo de esa paráfrasis, con el hecho de que yo estoy enunciando parafraseando a, lo que provoca es de que ya la culpa no es de Einstein, sino la culpa es de quien lo interpretó. La paráfrasis es la transformación argumentativa a nuestras propias palabras, pero es respetando la esencia del autor. Y aquí el detalle es de que en un texto científico, tenemos que ser muy claros en qué momento estamos citando y en qué momento estamos parafraseando y en qué momento estamos haciendo mención de autores y en qué momento estamos haciendo reflexión. Son 4 niveles de abstracción completamente diferentes: citar, parafrasear, mención y reflexión. 4 formas que tienen que convivir en la tesis, en un ensayo, en un artículo. Y donde pasar por alto a alguna de las reglas del formato de citado nos puede provocar plagio, nos puede llamar la atención o podemos obligar que los autores digan cosas que nunca dijeron y, por ejemplo, esas cosas en un examen de grado pueden ser trampas mortales. Varias veces los que hemos estado en exámenes de grado, algunos de los colegas que han estado aquí, que nos han apoyado en exámenes de grado, o también ellos los que han egresado y que estuvieron en su examen de grado, ¿cuántas veces no se les preguntó de dónde sacó usted esa fuente? En los dictámenes, en el mismo examen. ¿Quién le dijo eso? No, es que lo dice Morán, lo dice Prigogine, lo dice no sé. ¿En qué obra concretamente lo dice? Usted lo está parafraseando y usted no lo está enunciando. Para parafrasear, lo que hay que hacer es enunciarlo públicamente. Parafraseando a, no podemos omitir esa frase. No podemos darnos la libertad nada más de lanzarla y se acabó. Es parafraseando a, y el detalle del APA 6 es que como está pensado para documentos de 5 páginas a lo mucho, y díganme una tesis que tenga 5 páginas, entonces la paráfrasis se puede volver una confusión, porque el APA 6 es un reporte psicológico que se permite la paráfrasis, pero para ahorrar espacios, porque los informes salen en 5 páginas. ¿Pero qué tesis es de 5 páginas? ¿Qué capítulo de libro es de 5 páginas? ¿Qué artículo que se va a publicar es de esas dimensiones? Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de brincarnos esa parte y tenemos que enunciar públicamente que estamos parafraseando. Otro detalle, sugerencia, pónganle entre comillas para que se sepa en qué justo momento termina, o póngale al final fin de la paráfrasis. El punto que quiero resaltar aquí es de que la paráfrasis tampoco se trata de hacer un mega resumen. Esta paráfrasis que yo les estoy presentando, esto se llama, y lo presenté al drede, eso se llama un abuso de paráfrasis. Porque entonces mejor yo me pongo a interpretar el ensayo, o me pongo a interpretar lo que dijo Morán, y no tanto lo parafraseo. Es más válido que yo lo interprete a que yo lo parafrasee. Y se llama abuso porque una paráfrasis solamente tiene que tener máximo 2 líneas. Porque entonces nosotros, si no tenemos cuidado con esto, podemos parafrasear obras enteras de Morán o de cualquier autor y a final de cuentas presentamos una tesis, la pasamos por el detector de plagio, resulta y sale la estudiante diciendo, es que estaba parafraseando. Pues tranquilamente le vamos a decir, repita usted la tesis. Acuérdense que el ejercicio que estamos presentando aquí tiene la mera intención de no seguir cometiendo estos detalles. Entonces la paráfrasis es máximo 2 líneas y físicamente esto es un abuso de paráfrasis. Les repito, lo hice al drede porque entonces esto nos lleva al 4º nivel de extrapolación. ¿Cuál es? Que mejor no pongo una paráfrasis y mejor pongo una interpretación mía crítica en relación a lo que está diciendo Morán. Y para eso sería
Entonces quito la palabra parafraseando y es Morán sostiene esto, con cita textual, y mi interpretación, mi apelación, mi impugnación es esta. Y por lo tanto me doy derecho de diferir de Morán o estar de acuerdo con Morán por estas razones. Una tesis doctoral, no, y aquí todos lo sabrán, una tesis doctoral se caracteriza por no siempre estarle dando la razón a los autores, así sean los que nos agradan. Tenemos que reconocer también que hay críticos a nuestros propios autores, nuestros favoritos autores, y tenemos que salir avantes con ellos si es que queremos utilizarlos. Bueno, aquí está otra manera de parafrasear. Esta es la misma que acabamos de ver hace un momento, y aquí está otra modalidad, nuevamente, un abuso de paráfrasis. Parafraseando y nuevamente, ¿no? Ahí está la fuente. Lo que sí no podemos obviar, la fuente de quién estamos parafraseando. Y dense cuenta que en todos los años la fuente lleva año, más bien en todos los casos, la fuente lleva año. A diferencia de las citas largas y citas cortas, la paráfrasis no lleva página. Esa es la única distinción. Y aparte que se enuncia, ¿no? Parafraseando a... Ajá, la paráfrasis no lleva página. A diferencia de... Ahora van a decir, ¿y cuando se trata de textos que no tienen página? Bueno, no importa. Déjenlo sin página, pero pongan parafraseando a fulanito. No importa, no pasa nada. Parafraseando a sutanito. Ahí está. Y bueno, ya con esto vamos cerrando. La parte de las bibliografías, por regla general, todas las bibliografías APA 6 siempre llevan frases en cursivas y siempre se asocian a que son los títulos centrales de los documentos. Y van cambiando conforme lo que estemos hablando. No es lo mismo citar un libro como está hasta abajo, a citar un capítulo o un artículo de internet como está en medio, o a citar el manual mismo que se descarga de internet. Y de cuya liga yo les sugiero que la visiten. Googleen, por favor, cuando tengan tiempo, Normas APA sexta edición y descarguen la versión corta. Ese es el manual. De hecho, a ver si se los podemos pasar. Este es el manual básico. Ahí está ustedes siguen viendo. El manual básico del APA 6, el que yo utilizo para el APA 6 pero lo que les expliqué, lo que les comenté son las claves concretas del APA, ¿no? Permítanme, estoy buscando un documento. Ah, pues está aquí, en dirección. Sí. Todo para exámenes, no. Miren, ahorita se me perdió ese documento. Hay un manual básico. Ah, aquí está. Sí, era siempre aquí. No. Aquí estás. El manual básico del APA 6, el que yo les sugiero, googleenlo, y si no lo pueden, yo se los mando, mándenme nada más un mensajito por Skype. Este es el manual básico. A ver si ahí está. Ese es el que yo utilizo cuando, o sea, ya ustedes ya tienen las referencias, ya tienen las contraseñas, ya tienen las claves. Ya se las dije, esas son las claves. Y por lo tanto nos podemos brincar todas estas páginas que son de introducción, de desarrollo, de qué es una cita, todo esto, para irnos concretamente a esto. Aquí está. Esta es la clave. Cuando citamos más de 2 autores, de 3 a 5, observen que ya vamos a la página número 6 de 21. Y aquí vamos a ver con ejemplos concretos cómo se cita. La bibliografía, las referencias. Miren, cómo se cita un libro. Aquí viene. Pero lo importante de eso es que viene ya con los apartados, ¿no? O sea, nada más hay que estar viendo índices. Hay que ver nada más el índice y nos vamos a la estructura. Aquí está cómo se cita un libro. Cómo se cita un libro de editor. Un libro en revista electrónica. Un libro que tiene DOI. Un capítulo de libro. Aquí está. Lo único que hay que hacer es copiamos y pegamos y transcribimos. Por favor, no confíen en el corrector automático de Word.
se actualiza constantemente y cumple y genera errores. No confíen en él. Para estos detalles hay que ser muy artesanal, hay que escribirlo a mano. No confíen en él, porque pueden ustedes meter un dato erróneo y se los va a sacar siempre erróneo. Y ustedes nunca se van a dar cuenta. Aquí está de una revista, miren, forma básica de revistas. O sea, el que lo quiera, con gusto yo se lo mando, pero googleenlo y es la primera liga que sale. Sale Manual APA 6, pónganlo en Google y es la primera liga que siempre sale. Este es el que yo le doy a mis tesistas. Esta es la base. Ese es el que yo utilizo cuando hago unos artículos, un capítulo de libro, alguna cosa. Esta es la base. Si conforme ustedes sepan utilizar poco a poco ya lo van dejando. Poco a poco. Cuando tienen dudas, pues nada más nos vamos concretos. A ver, variación de autores. A ver, ahí está. ¿Cómo quiero citar un periódico? O quiero citar una revista online. O quiero citar una videoconferencia. Pues mira, aquí están las de la tesis. Pues aquí está la de las videoconferencias. Miren, aquí está una película, una videoconferencia. Ahí está una página web. Nos vamos solamente a leer títulos. Nada más. Vemos títulos, los ubicamos, copiamos, pegamos y transcribimos. O a menos que estemos brincando páginas. Ajá. Bueno. Me regreso a la presentación. Y hemos terminado. Así es de que abierto sus preguntas. Adelante. Si quieren escribirlas, tenemos un poco de tiempo todavía. Si quieren escribirlas, con gusto. Y aquí, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor. Sí, adelante. Efectivamente, en el manual que usted compartió como básico, que me lo compartió en algún curso con usted, a mí ahorita me saltó la duda con respecto al parafraseo, porque ahorita nos comenta que también se entrecomilla, pero en el manual yo no lo veo entre comillas, el parafraseo. Es correcto. El parafraseo en el manual no se entrecomilla, pero repito, el APA 6, el manual está pensado para 5 páginas. Es por eso. Es por eso. Porque si ustedes parafrasean y no lo ponen, y de hecho en el manual no dice paráfrasis, no le pone parafraseando. No, pero si ustedes lo ponen como lo dice el manual literalmente, pasa por plagio. Eso se detecta como plagio. Ese es el problema. Okay. Eric, ¿cómo veo las preguntas que me dijiste que están en el chat? Doctor, ¿me puede repetir, por favor, los 4 niveles de abstracción? Bueno, a ver, déjame ver si me acuerdo. Eran citas, parafrasear y las otras cita, dos. Paráfrasis, citas, paráfrasis, el análisis de, o sea, lo que es análisis de contenido y el de reflexión. Gracias. Intencionar. Abajo el botón. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo? A ver, voy a dejar de compartir. A ver. Roberto. Abajo. Doctor Roberto. A ver, voy a dejar de compartir. La sangría. Ahí está. Y, sí, escucho. A ver, aquí está el chat. A ver, vamos primero rápido con las preguntas de aquí del chat. A ver. Ay, caramba, si son bastantes. A ver, aquí dónde están. Saludos. A ver. Al final, pues es la parte final. No, es que están aquí revueltas, mano. A ver, lleva comillas como... Bueno, ya dijimos de la paráfrasis. ¿Es bibliografía o referencia bibliográfica? Es lo mismo. Ambas son lo mismo. A final de cuentas llevan fuentes. Y de hecho tendrían que ser fuentes bibliográficas, ni siquiera referencias. Pero es lo mismo. Dice ahí que son dos cosas diferentes. No, son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos bibliografía o referencia, ambas van a tener los contenidos que necesitamos consultar o los que el autor consultó para construir su documento. Es lo mismo. Perdón, profesor. ¿Puedo preguntar? A ver, permítanme, estamos aquí. A ver, espérame.
Aquí está el manual. Ah, ya compartieron el manual. De esta manera debe existir una vinculación entre el marco teórico y metodológico. Además, la tesis de doctorado implica un ejercicio de inspiración. Sí, claro. Bueno, más bien el comentario sería, porque aquí dice, la tesis doctoral implica un ejercicio de inspiración, reflexión, investigación y sistematización. Pues más bien la pregunta sería, o el comentario aquí sería, ¿qué documento que se publica no requiere cualquier cosa de esas? Necesitamos un ejercicio de inspiración, reflexión, investigación y sistematización. Claro. O sea, eso. Y el marco teórico siempre tiene que dar sostén argumentativo de la metodología que se está llevando. Carmen Elena. ¿Cuál es la pregunta de Carmen? Bueno, a ver, aquí, infinita, la sangría. La sangría en citas largas es la primera de tabulador. La primera que nos sale de tabulador, arriba de la letra bloc mayúsculas, apretar una vez y luego nos va a meter la primera línea e inmediatamente posicionarse en la segunda línea de la cita y darle de nuevo la de tabulador. Con una es suficiente. Lo hace por automático la máquina. A ver, dice... Sí, claro, ya les dije que la paráfrasis no lleva comillas, pero el detalle es de que cuando son 5 páginas, ese es el punto. Y el detalle aquí es de que si mandamos por detección de plagio, que muchos de los tutores ya lo hacen, esas cosas sí salen por plagio. Si nos la marca plagio ahí. Copia del archivo. Sí, vamos a ver, vamos a hacerlo. ¿Qué sentido tiene el parafraseo? Pues en realidad nada más es como una forma bonita, elegante, de cambiar las palabras de un autor, nada más como para generar como un puente de vínculo o de relación con el autor. Nada más, o sea, en realidad no tiene, el parafraseo no tiene ni siquiera fuerza científica o una fuerza de cambio completo. El único detalle es de que sí es muy comprometedor. El parafraseo es muy comprometedor frente al que lo hace y al que se está dejando parafrasear. Y bueno, un autor no se puede defender porque pues él no sabe que se le está parafraseando. Cuando el párrafo de citado no es completo, se tienen que poner 3 puntos. No es necesario. O sea, donde nosotros tomemos la cita, simplemente abrimos comillas o ponemos la cita larga, respetando, bueno, a menos de que vamos a poner cita larga y cortamos alguna idea o alguna frase, se sugiere los 3 puntos de inicio. Pero ese se puede omitir si donde vamos a comenzar a citar, en el texto original hay un punto y seguido o un punto y aparte. Eso no importa. Solamente si cortamos la idea y el texto que deseamos citar empieza con minúsculas, ahí sí tenemos que poner forzosamente 3 puntos previos antes de la, ¿cómo se llama? De la cita. Denme un minutote. Ahí está. Quiero hacer una pregunta. Ya voy. Permítanme, estoy aquí con estos. En referencia usamos sangría francesa. Claro, el tabulador es sangría francesa. De hecho, el tabulador es sangría francesa. APA menciona que las referencias indican las citas. Sí, claro, eso es algo muy claro, Estela. Uno en APA no puede poner, eso es algo muy importante. En las referencias o en la bibliografía, uno no puede poner en el APA 6 documento que no está citado. Eso es fundamental, qué bueno que lo mencionan aquí. No se vale que yo tenga 3 citas nada más de 3 autores diferentes y en mis referencias o en mi bibliografía pongo 20 fuentes. Eso no es válido. Tengo que poner nada más las 3 que yo puse. Si por azares del destino usé más y no las cité, pues pobre de mí. Pero a partir de ahí es otra cosa, ¿no? A partir de la experiencia de la construcción de la tesis doctoral, ¿debe existir motivación e interés para dar respuesta a la pregunta de investigación? Claro, la investigación tiene que transformar al investigador. Eso no es nuevo. Y la investigación te tiene que apasionar. Si no te apasiona, no estamos, quién sabe qué estemos haciendo. Por eso constantemente hay que estarse preguntando si voy por el camino correcto, si es adecuado, si hay algún detalle que no me gusta, etcétera, ¿no? Una pregunta, el criterio para presentar una tesis en universidades, parafrasear con comillas.
No, pero el detalle es de que si a uno de los sínodos se le ocurre pasarlo por el detector de plagio, sí el del dictamen sí lo pueden poner. Y ya nos ha pasado. En el dictamen sí pueden poner que el texto ha sido plagiado. Entonces, ahí es un riesgo que ustedes van a tener que correr si ustedes no desean ponerle comillas y poner la palabra parafraseando. Ahora, se los repito, la paráfrasis no tiene mucha fuerza en una argumentación científica. O sea, en realidad son adornos que uno se da, son licencias que uno se da, pero como de cierta manera volverlo literario, nada más. ¿Se puede citar un artículo que está en proceso de publicación? No. Tiene que estar publicado. Lo puedes pegar, copiar y pegar, pero no lo puedes citar, porque ni modo que le vayas a poner en la fuente en proceso. ¿Y si nunca se publica? O sea, lo puedes copiar y pegar, pero no citado, ¿no? Ahora, inversamente, un artículo citado sí se puede citar en la tesis. Y de hecho, ahí nos podemos dar la licencia de una cita in extenso. Se me fue la señal en la respuesta media de la sangría cita larga. Con el tabulador arriba de la letra, más bien la tecla que está arriba, bloc mayús, con esa se utiliza. ¿Cómo se debe hacer la citación cuando una misma página, pero en diferentes párrafos, se referencia al mismo autor? Ah, muy buena pregunta. Cuando se tiene una citación en la misma página, con la misma fuente del mismo autor, lo que ocurre es que le ponemos la fuente, o sea, ponemos, digamos, tomo de una página, tomo el primer párrafo de hasta arriba. Lo cito en formato cita larga, cita corta, no importa. Le pongo la fuente completa. E inmediatamente después avanzo con mi argumentación y se me ocurre que tengo que citar la mitad o al final de la misma página de la primera cita. Vuelvo a hacer la misma dosis, la cita y la fuente. No importa que se repitan las páginas. O se puede poner la cita y un argumento que diga, y más adelante dice, o más adelante sostiene, y pongo la otra cita. Son citas independientes. Eso sí tiene que quedar claro. Son citas independientes y cada cita tiene que llevar su propia fuente y su propio formato. ¿Hay un máximo de autores en el marco teórico? No. No hay máximos y tampoco hay mínimos. De hecho, al contrario, mientras más autores, es más rico el debate teórico que se va a poder construir. Pero aquí vamos a tener que hacer puntos de reflexión. Si el documento es en inglés, ¿la referencia debe ser textual? Sí, claro, en inglés. Si es en italiano, pero acorde al formato APA que ustedes están tomando. Migración, ok, no, pues al contrario. ¿Qué pasa cuando el párrafo citado tiene error ortográfico? Pues se pone el error ortográfico y se pone después de la fuente, se pone entre paréntesis, detalle ortográfico del original. Sí, pues eso no es culpa de ustedes, o sea, pero se copia literalmente. O algunos otros casos, lo que hacen es corrigen el error ortográfico y lo omiten solamente, o si lo desean dejar, pero sí hay que enfatizar que el error es del autor o de la fuente original. Hay muchísimas aplicaciones para detectar plagio y hay programas que las universidades, por el hecho de ser universidades, se los regalan por internet. Hay muchísimos, desde la experiencia propia personal que uno puede tener, hasta hasta programas de computadora que saca listas y listas y listas. Resalto esto del plagio por una sola razón. Hay dictámenes de algunos miembros de los sínodos, sobre todo sínodos invitados, que antes de leer la tesis la pasan por el detector de plagio. Y como director académico se los digo. Es penoso que tengo que yo ir con la evidencia de plagio o con un estándar de porcentaje de coincidencias con el tutor de X o Y estudiante. Primero hablar con el tutor y decirle, ¿revisaste la tesis? Sí. Pues mira. Ay, no puede ser. Y sí han salido han sido pocos casos, pero todo ha sido resultado de malos formatos de citado. Por eso de esta reunión. Ok. En ningún caso ha sido como una intención, o por lo menos es lo que nos dicen, una intención preestablecida, ¿no? ¿Cuál es la extensión máxima de un ensayo y una tesis? Bueno, depende. El ensayo, por ejemplo, para publicar es de 20 a 30 páginas.
hay revistas que no te aceptan 30. Una tesis, bueno, ahí va a depender de las universidades. Multiversidad tiene la tesis doctoral máxima, son 220 páginas, y la de maestría son más o menos 180 máximas. Pero hay otras universidades que les dicen que máximas son 600, ¿no? ¿Cómo puedo citar testimonios de personas? Ah, pues ahí mismo. Ah, bueno, esa es una muy buena. Testimonios de personas que entrevisté. Ah, no, utiliza formato de cita larga, y en la parte de la fuente pones entrevista de Diario de Campo. O entrevista a Panchita López o a Francisco Ribelino o a quien haya sido, en la parte de la fuente, y si puedes poner la fecha y a veces hasta la hora, pero usa formato de cita larga cuando son casos de entrevistas. Y también aquí aprovecho para los casos de testimonios, entrevistas, comentarios de la calle, por ejemplo, dichos populares, los pueden poner entre comillas y en cursivas, y después de terminar las comillas, abren un paréntesis que dice anotación de Diario de Campo, o comentario popular, o alguna cosa, una frase ahí. Ok. Susana, qué gusto saludarte de nuevo. Nos vimos hace unas horas también en la otra, conferencia. Cuando la cita corresponde a una revista digital editada en formato HTML, no es posible identificar el número de páginas. Ah, no, pues el formato APA nos indica con la liga que les comenté de referencias, ese lo resuelve. Y no es necesario poner las páginas en las fuentes. ¿Por qué? Porque cuando el lector esté revisando ¿cómo se llama? Las fuentes del documento que se está citando, por automático lo va a remitir a la bibliografía. Uy. El uso de idem en las citas. Bueno, el idem ya alude cuando hemos repetido varias veces a un mismo autor. Sugiero no usarlo, porque de repente nos vamos a empezar a llenar de idems, y luego no vamos a saber ni de quién era la fuente. Sugiero no usarlo. Turnitin es uno de los que detecta plagio, ciertamente. Ya habíamos hablado de que son cosas semejantes lo de referencias y bibliografía. Ok, ahora sí, abrimos micrófonos, tenemos chance para 4 preguntas. Aquí la compañera, Tania, 4 preguntas porque ya se nos va a acabar el tiempo también. Adelante, Tania. Doctor, muy buenas tardes y felicitarlo por este tema muy importante e interesante, ya que muchos nos encontramos todavía o iniciando, terminando nuestra tesis doctoral. Ya, una pregunta específica. En el caso de ser un antecedente, en este caso sobre mi tema, sobre el inicio y la historia de las universidades, yo tengo más o menos una página que no puedo parafrasearla, sino contextualmente, y a continuación yo pongo mi aporte en base, o la reflexión en base a esa historia del proceso de las universidades aquí en Ecuador. Está permitido, parece que usted dijo, que sí, una página puede ser citado, y abajo el autor, al término. Sí, sí la puedes citar in extenso, pero lo que hay que hacer es, avisas antes de ponerla, vas a utilizar formato de cita larga. Ajá. Vas a utilizar ese formato de cita larga, pero conforme antes de que llegues a esa cita, vas a tener que poner una argumentación preparando psicológicamente al lector de que se va a encontrar una cita de una página entera. Okay. Es así como un argumento. A continuación voy a hacer uso de una cita que me reclama mucho espacio, pero es muy importante dado que es el contexto fundamental de la universidad, y por lo tanto pones cito in, espacio, extenso, con X. Y la palabra in extenso va en cursivas. Pones cito in extenso, 2 puntos, y sueltas todo. Ajá. ¿Me puede repetir? Cito, ajá, espacio, in, espacio, extenso, con X. Extenso. 2 puntos y te arrancas. Pero ya. la argumentación que le sigue después de esa cita en extenso tendrá que ser de tal magnitud y de tal sentido que, ¿cómo se llama? Que justifique el por qué manifestaste una cita de esas dimensiones. Perfecto.
Ujú. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Tenemos tiempo para 3 preguntas más. ¿Quién más rápido? Maestro. ¿Quién más? Sí, adelante. Maestro, si me lo permite. Adelante, adelante. Por ahí preguntaban qué pasa con las citas que es, sobre un autor que está en la obra de otro autor. Ah, eso está facilísimo. En el manual de referencias que les he comentado, hay una parte donde dice cita de un autor. Esa no se mencionó aquí porque son muy raras, pero sí se tiene que haber mencionado. Pero el detalle es el siguiente. Se menciona, por ejemplo, tú vas a citar a Morán, que citó a Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Entonces, el argumento, y ahí está físicamente en la liga donde les he comentado, dice, retomando o citando a Hawking, o como sostiene Hawking, y entre paréntesis, recuperado de Morán y el año de la obra de Morán. Ajá. Y cierras paréntesis y 2 puntos y la cita. O sea, repito, si es Morán el que está citando a Hawking, entonces tú pones recuperando a Hawking, abres paréntesis, que ahí dice citado en la obra de Morán, cierras paréntesis, 2 puntos y pones la cita. Ajá. Y le pones fuente de Morán, evidentemente, ¿no? Porque Morán es el que lo retomó. Vale, muchas gracias. Órale, pues. ¿Tenemos chance de otras 2? A mí me quedó una duda, doctor. Venga. Porque sí me mueve el tapete el planteamiento de la paráfrasis, no contestó entonces, digamos, si para mí un autor o una teoría es muy importante y necesito hacer como una interpretación o un resumen para poder llegar a hacer mi reflexión, ¿cómo evito el plagio ahí? Bueno, para la paráfrasis, si te es muy importante una reflexión o una cita de un autor, entonces Sería no como una necesitas... interpretación, me refiero. Ajá, por eso, sí, pero si te es muy importante, bueno, voy por partes. Si te es muy importante lo que está argumentando el autor, no necesitas una paráfrasis. Pero si quieres presentar una reflexión, bueno, esa es otra cosa, ¿eh? Una reflexión es otra cosa, es el análisis sobre el contenido del documento. Me refiero a la interpretación que usted planteaba. Ajá. Cuando tú vas a interpretar, o sea, cuando tú vas a... la paráfrasis se caracteriza por transformar las palabras originales del autor. Ahí estamos bien, vamos bien, ahí no. Entonces, ¿en qué te sirve una paráfrasis en una tesis? Solamente es un mero adorno. Solamente es un mero adorno. Es algo que es como congruente con tu argumentación que vas soltando y que coincide parcialmente lo que dijo otro autor, pero por esa parcialidad tú la tienes que manosear lo que él dijo. Pero es un adorno. Ajá. O sea, es un adorno. Y por lo tanto es un adorno pequeñito de 2 líneas a lo mucho. Y el problema es de que muchos estudiantes lo que hacen es, se dedican a copiar textos enteros o digamos, pegan el texto entero y lo que hacen es cambian nada más algunas palabras y piensan que están parafraseando. Eso se llama plagio. Pero hace un rato usted hablaba de una interpretación. A diferencia sí, o sea, el argumento es el siguiente. No, la interpretación es otra. La interpretación, ahí son temas diferentes. La interpretación es, tú lees el documento y tú reflexionas y manifiestas tu postura en tu trabajo. Esa es la interpretación. O sea, ese es el análisis, el desmenuceo, es la crítica que tú vas a generar, que no tiene nada que ver con la paráfrasis. Yo les decía, citas, paráfrasis, interpretación y reflexión. Son 4 niveles diferentes que conviven en una tesis, pudiendo omitir el de la paráfrasis. Ajá. Porque la paráfrasis es un mero adorno. Es, por ejemplo, me recuerdo ahorita, en la novela de Stevenson, por ejemplo, la novela de Stevenson, que se titula La Isla del Tesoro, él habla y dice que existen caballeros de fortuna. Ajá. Los caballeros de fortuna son los piratas. Entonces me viene a la mente porque en mi tesis trabajé yo lo que fueron una zona de bandidos y entonces yo lo que hago es
Parafraseando a Stevenson, aquí hay caballeros de fortuna que se dedican a andar en caballo, ¿no? Por ejemplo. Cuando Stevenson originalmente dice que son caballeros de fortuna del mar, pues yo digo, son caballeros de fortuna que andan en caballo. Es eso, pero es un mero adorno. Ajá. De científico tiene poco o no tiene nada. Es un mero adorno, un mero addendum. Nada más ese es el detalle. Ok. Pero si yo necesito presentar un resumen del planteamiento de un autor. Ah, no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Un resumen es otra categoría completamente diferente a un ensayo. Esa es otra cosa. Ok, gracias. Sí, esa es otra cosa. Sale. Otra pregunta. ¿Tenemos chance para 2 más y ya nos retiramos? Sí, ya por eso. ¿Ya nadie más? Bueno, entonces, pues les agradezco a todos por la asistencia. Le agradezco a Eric por estar aquí al pendiente del sistema, a la licenciada Rascón por acompañarnos y darnos la bienvenida. Me mantengo a sus servicios de todos ustedes. Todos tienen mi Skype, Roberto Rivera 96. Con todo gusto, me pueden escribir y ahí la liga la liga que yo utilizo de APA 6 la pueden googlear, pongan nada más APA 6 y se descarga por completo. Ese es el manual que yo utilizo y que yo les sugiero utilizar. De todos modos, voy a coordinarme con Eric para que esa misma liga se suba a las plataformas de maestría y de doctorado. ¿Ok? No olviden también que una liga un poco más o más bien el mismo documento, pero un poco más amplio, está en la página principal de multiversidad, tanto en la página pública como en las de las plataformas. Les mando un cordial saludo, cuídense muchísimo, un abrazo a la distancia, y todos mis tesistas, por favor, quiero sus avances de tesis. Muchísimas gracias. Gracias, Olivia. Gracias, doctor. Gracias, maestro Muchas Olivera. gracias al doctor Riera, Olivia, a todos. Muy Muchas amables. gracias a todos. Gracias. Sí, cuídense mucho. Gracias, doctor. Adiós, Gracias a bye, todos. muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, compañeros. Gracias. La tesis, profesor. Sí. Chao, Olivia. Gracias. Chao, chao, un abrazo a todos. Gracias, Oli. Chao, Hasta luego. gracias. Olivia. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Esas actividades de